Hola, vamos a recordar un poco lo que vimos en el ejercicio 1 de la guía número 1, donde hablamos un poco de las potencias de 10, en particular con los ejercicios del H hasta el L, donde teníamos una potencia donde la base era un 10 y el exponente era un número entero. En eso pudimos observar que en realidad cuando teníamos una potencia donde la base era 10, el resultado simplemente iba a ser un 1 con unos cuantos ceros. Serán a la derecha si el exponente era positivo, será a la izquierda si el exponente era negativo. ¿Cuántos ceros? Las cuentas se pueden hacer, están a la vista. Eran la misma cantidad que lo que indicaba el exponente. Eso lo podíamos concluir, esto lo vamos a copiar en la carpeta, el título es el que figura ahí, donde podemos asegurar libremente que toda potencia de 10 expresa un 1 seguido de tantos ceros como indica el exponente. En realidad, si el exponente es negativo, estará el 1 anticipado por esa cantidad de ceros. Por ejemplo, 10 a la quinta. 10 a la quinta sería multiplicar 5 veces el 10. Esa cuenta se puede hacer, pero ya me parece que está claro que esto va a ser un 1 con 5 ceros, es decir, va a ser el número 100.000. Ejemplo 2, 10 a la menos 4. 10 a la menos 4, de nuevo esto se puede hacer, esta operación la podemos hacer manualmente, pero ya creo que con lo que hicimos en el ejercicio 1 podemos valernos de esas propiedades y decir directamente que esto va a ser un 1 con 4 ceros adelante. Está claro que en algún lado tengo que poner la coma, es después del primer cero. Si alguien tiene dudas, esto lo puede hacer. Recuerde que 10 a la menos 4 es 1 sobre 10 a la 4 y eso sería hacer 1 sobre 10.000. Por lo tanto, el resultado va a ser un 10.000º. La cuenta se puede hacer, está a la vista, pero creo que ya no vale la pena, podemos valernos de las características que ya vimos, las conclusiones que ya sacamos del ejercicio 1. Para resolver el ejercicio 6, puedo usar eso, puedo usar esas propiedades, en particular para los del ejercicio de la A a la D, los demás me parece que todavía no. De la A a la D, los resultados son esos, los pueden comparar. Ahora, para resolver los ejercicios del E hasta el I, porque me pide que lo haga sin calculadora, fíjense que no son potencias de 10, sino que son multiplicaciones entre un número decimal y una potencia de 10. Para eso veamos cómo funciona multiplicar simplemente por 10, por una potencia de 10, perdón. Eh, para ver cómo multiplicamos por una potencia de 10, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de una potencia, en este caso de 10 a la cuarta, en realidad estamos multiplicando 4 veces el 10. Es decir, estamos haciendo el número decimal multiplicado por 4 veces el 10. Ahora, como la propiedad asociativa se da en la multiplicación, en realidad yo puedo multiplicar al número decimal primero por 10 y después el resultado lo multiplicaré otra vez por 10 y otra vez por 10 y otra vez por 10. Quiero apuntar acá a ver qué es lo que sucede cuando uno multiplica por un solo 10. Porque en realidad voy a tener que multiplicar por 4 10, pero quiero ver qué pasa cuando multiplicamos por un solo 10. Hagamos un cálculo auxiliar. En este caso multipliquemos el número 1,254 por 10. Recordemos que lo que hacíamos era, multiplicábamos todo esto por 0, bueno, nos va a dar 0, y después dejábamos un lugar y multiplicábamos todo esto por 1. Luego sumábamos, y después de sumar, lo que teníamos que hacer era ver qué hacíamos con la coma. La coma lo que hacíamos era contar cuántos números decimales había en total entre los dos números a multiplicar, en este caso hay 3, por lo tanto de derecha a izquierda contábamos 3 lugares y ubicábamos la coma. Es decir, el resultado de hacer 1,254 por 10 en realidad es 12,540. El último cero, el cero que se encuentra al final, no es necesario ponerlo, es decir, este número es 12,54. Así que, siguiendo con lo que veníamos de multiplicar por un número por 10, podemos concluir libremente que multiplicar por 10 en realidad lo que está haciendo es correr la coma un lugar. Para la derecha, fíjense que teníamos 1,254 y ahora tenemos 12,54. Corrimos la coma un lugar a la derecha. De nuevo, teníamos 1,254, ahora tenemos 12,54. Si lo hubiésemos hecho con la división, el resultado va a ser muy similar. Ya me parece que a esta altura a nadie va a sorprender si les digo que cuando dividimos por 10 tenemos que correr un lugar a la izquierda. Esto también lo vamos a poner en la carpeta. Recuerden que lo que ponemos en punteado lo tenemos que anotar en la carpeta con el título que figura arriba. Seguimos.
Así que cuando hablábamos de multiplicar este número por 10, lo que teníamos que hacer era poner simplemente 12,54 y todavía nos quedan 3 10 por multiplicar. Bueno, pero con el mismo criterio podemos usar esto de correr la coma y cuando multiplicamos por el primer 10 sería 125,4. Y si volvemos a multiplicar por 10, volvemos a correr la coma y nos quedaría 1254. Pero todavía me falta multiplicar por un 10. Y no tengo más coma, porque al correr la coma atrás del 4, ya el número quedó entero, no es más decimal. En realidad, tengo una fábrica infinita de poner ceros. Todo número entero se puede poner una coma y la cantidad de ceros que quiera. En realidad los recursos del cero son infinitos, los puedo poner todo lo que quiera, voy a poner uno. Y ahora sí puedo correr la coma un lugar a la derecha y me va a quedar el número 12.540. Eso es lo que resulta de hacer 1,254 por 10 a la cuarta. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, nosotros concluimos que multiplicar por un 10 es correr la coma a un lugar. Bueno, multiplicar por 10 a la cuarta, una potencia de 10 donde el exponente es 4, será correr la coma 4 lugares. Y efectivamente, fíjense que tenemos la coma acá y tenemos que correrla 1, 2, 3, 4 lugares. El resultado es este que figura acá. Así que esto es lo que ocurre cuando uno multiplica por una potencia de 10. Multiplicar por una potencia de 10 equivale a correr o desplazar la coma la cantidad de lugares que indica el exponente. El desplazamiento va a ser a la derecha si el exponente es positivo, como vimos en el ejemplo anterior. Ahora, si es negativo, el desplazamiento va a ser a la izquierda. Eso lo pudieron observar seguramente en los ejercicios del punto 6. En los ejercicios del punto 6 seguramente pasó eso, ahora lo vamos a volver a ver. Por ejemplo, tengo que resolver esta multiplicación. El número es, mejor dicho, la multiplicación es 1,397 y lo tengo que multiplicar por 10 al cuadrado. Un número decimal multiplicado por una potencia de 10. Fíjense que en realidad yo la coma la tengo acá y como tengo un exponente 2 de la potencia de 10, tengo que correr 2 lugares para la derecha, porque el exponente es positivo. Es decir, que vamos a correr 1, 2 lugares y la coma se va a encontrar acá. O sea que el resultado va a ser 139,7. Ese es el resultado final. Lo pueden verificar con su calculadora, lo pueden hacer a mano, será multiplicar 2 veces por 10. Porque si multiplicas por 10 al cuadrado, es multiplicar por 10 y después de nuevo por 10. Hagamos otro ejemplo. 41,9 por 10 a la menos 3. Este ejemplo tiene un exponente negativo. Pero bueno, de nuevo, el mismo criterio. La coma originalmente está acá. Pero como tengo un exponente negativo, tengo que correr 3 lugares, pero para la izquierda. Es decir, corremos 1, 2 lugares. Voy a seguir corriendo un lugar más y voy a poner la coma acá. Aparentemente ahí no hay nada. Fíjense que seguimos corriendo y no hay nada. Está claro que esos lugares van a estar reservados para el 0. Voy a poner un 0 a la izquierda del 4, la coma, y después otro 0 para que quede con parte entera 0. El resultado final va a ser 0,0419. Fíjense que dibujé con color azul esos dos ceros que tuve que agregar. De nuevo, los ceros a la derecha o a la izquierda está plagado, hay infinitos ceros, puedo usar todos los que yo quiera. Con esto ya podemos verificar lo que ustedes obtuvieron del ejercicio 6 y ver que en realidad se cumple. Fíjense que el ejercicio E ya lo hicimos, el F sería correr 8 lugares la coma para la derecha, el resultado final quedó 12.500. Estoy tratando de evitar en algunos casos, por ejemplo, en los primeros dos poner el punto para separar de a miles, porque para no confundir con el punto de multiplicación. Pero después cuando esto esté claro lo vamos a volver a poner. En el tercero, en el G, tendría que correr 4 lugares para la izquierda, así que el número que quedó fue ese que figura ahí. En el H tendría que correr 5 lugares para la izquierda y en el I 9 lugares para la izquierda. Fíjense que si en la mayoría de estos casos la calculadora les ha ofrecido un resultado un tanto extraño, en particular en el último. Si ustedes ponen el último en la calculadora les va a ofrecer algo así. Les va a decir seguramente 1,29 por 10 a la menos 0,9. Fíjense que ahí chiquitito dice por 10 a la menos 0,9. Es decir, la calculadora les está ofreciendo el resultado de la misma manera que ustedes lo escriben. Eso no es que la calculadora está caprichosa y no quiere funcionar. En realidad, si cuentan los dígitos que hay acá, la calculadora no tiene espacio para ubicarlo en su pantalla. Por lo tanto, no tiene otra opción
que ponértelo en una forma que vos puedas llegar a conocer. Y esa forma que vos puedas llegar a conocer es como un requisito para usar la calculadora, es esto de las multiplicaciones por las potencias de 10. La calculadora generalmente te va a ofrecer una potencia de 10 y multiplicada por un número decimal. Esa es la forma que trabaja la calculadora, sobre todo cuando no tiene opción de mostrarte de otra manera. A veces se pone un poco caprichoso y te lo escribe igual, pero es la forma que ella tiene de expresar un número que no le entra en su pantalla. Es decir, estos requisitos, esto de la multiplicación por una potencia de 10, es un requisito que la calculadora te dice antes de que vos empieces a usarla, mira, tenés que saber esto, tenés que conocer qué pasa cuando multiplicas por una potencia de 10. La calculadora en realidad lo que hace es esto, es trabajar de esta forma, y cuando uno trabaja de esta forma se dice que trabaja en notación científica, que es el tema que sigue. Cuando uno expresa un número en notación científica, tiene que estar escribiendo un número una potencia de 10 multiplicada por un número decimal cuya parte entera, en valor absoluto, es decir, no importa el signo si es positivo o negativo, sino la parte entera, que sea un número del 1 al 9. Por ejemplo, si me piden que exprese en notación científica al número 139,7, tengo que expresarlo de tal manera que el resultado sea 139,7, pero el resultado debe ser un número decimal por una potencia de 10, donde ese número decimal no puede ser cualquiera, sino que tiene que ser un número cuya parte entera sea un número del 1 al 9. A ver si nos sale. Tengo que tratar de expresar a 139,7 como el producto entre un número, le dejé un cuadrito reservado, y una potencia de 10, donde lo único que sé es que va a haber una potencia de 10 y una multiplicación. Sé que va a haber un número acá, pero no sé cuál es, y sé que va a haber un número acá, pero tampoco sé cuál es. Acá es un poco el juego, hay que tratar de buscarlo. No hay que buscar, no voy a buscar un número raro, sino que el número tiene que salir de acá y el exponente tiene que ser, bueno, cuántos lugares se corre la coma. Fíjense que acá lo que vamos a anotar para que el resultado, multiplicar por una potencia de 10, lo único que hace es correr la coma, o sea que tiene que ser numéricamente este número, estos dígitos tienen que estar. Y como para que tenga parte entera entre 1 y 9, la coma tiene que estar acá, es decir, tiene que ser 1,397. Ahora, para que efectivamente después de multiplicar esto por una potencia de 10, la coma quede acá, el exponente tiene que ser 2. Eso se dice que está expresado en notación científica, mientras que esto es una expresión decimal o expresión en notación decimal. Hagamos otro ejemplo. Expresar en notación científica a este número decimal, 0,0427. De nuevo, tengo que tratar de expresarlo como un número cuya parte entera sea un número del 1 al 9 por una potencia de 10. Lo único que sé es que hay una potencia de 10, acá va a haber un número decimal, fíjense que no va a ser nada raro, sino que va a ser 427, pero la coma la tengo que poner acá para que me quede parte entera entre 1 y 9. Y ahora, para que efectivamente, después de multiplicar a este número por una potencia de 10, la coma quede acá, tiene que correrse 3 lugares. Pero 3 lugares a la izquierda, por eso va a ser a la menos 3. Si uno hace la verificación, en realidad tiene que hacer 4,27 por 10 a la menos 3, correr 3 lugares para la izquierda, quedaría efectivamente el número original. Es decir, esto es la notación científica de este número. Veamos un ejemplo más. Expresar en notación científica, algo que no les dije, es que muchas veces uno abrevia con las iniciales en matemática. Este número que tiene un montón de ceros, fíjense que lo que tengo que hacer de nuevo es expresarlo como el producto de una potencia de 10, donde en la parte entera, mejor dicho, el número decimal tiene que tener parte entera entre 1 y 9, por lo tanto, nos olvidamos del signo, la coma tiene que estar acá. Tiene que ser 7,235, y para que efectivamente la coma quede desde acá, para que pase acá, tiene que correrse 13 lugares. Si uno hace la verificación, va a darse cuenta de que en realidad esta multiplicación por la potencia de 10 me da el resultado original. Por lo tanto, esto que está en recuadrito es la notación científica del número que me habían dado.